Hola, ¿quieres saber qué es un diseñador gráfico? ¿Quieres saber qué hace un diseñador gráfico y cuál es el valor agregado que genera tenerlo dentro de tu empresa? Quédate en este video y te explico qué es. Hola familia Ubuntu, bienvenidos a este año 2020. Bueno, para los que ya nos vienen siguiendo ya saben qué es Ubuntu, a los que empiezan a seguir este canal ya saben que Ubuntu es una forma de compartir entre familias, es un término que viene del otro lado del continente, así que si alguien quiere conocer algo más de Ubuntu, les pido por favor que lo dejen en los comentarios y hacemos un videito explicando qué es Ubuntu y por qué estoy tan familiarizado con esta frase o con esta palabra Ubuntu, que significa muchísimas cosas, pero en sí está enfocada en compartir. Desde el año pasado el canal de Sixbrains ya fue categorizado, ya llegamos al nivel de monetización y les había prometido que íbamos a hacer nuevos videos y un contenido pues ya que llegamos a este nivel. ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Veníamos trabajando o veníamos haciendo videos relacionados con diseño gráfico y vamos a seguir esta temática, pero vamos a ir directamente a qué significa el diseño gráfico dentro de las empresas, qué hace un diseñador gráfico, qué resuelve un diseñador gráfico, cuál es la importancia de un diseñador gráfico y cuál es el valor agregado que tiene un diseñador gráfico dentro de una empresa. Vamos a ver cuál es el significado del diseño gráfico. Ok, entonces el diseño gráfico como tal es trazar, es delinear y está dado más que todo en la arquitectura. Es un término que lo vamos a mirar un poco desde la escuela de Bauhaus, que es una escuela nacida en Alemania en el año 1919 y que hacia la época de la Segunda Guerra Mundial, pues a causa de esta guerra, ya que era una escuela alemana, fue cerrada. Igual, si quieren saber más de la escuela Bauhaus y si quieren que hagamos un video relacionado con esta escuela, por favor déjamelo en los comentarios. Si ya llegaste hasta este punto, por favor suscríbete al canal y toca la campanita para que recuerde el programa o YouTube te recuerde o te diga cuando hay nuevos videos. Gracias. Así que el diseño gráfico como tal es un ejercicio de crear algo nuevo o hacer o delinear, digamos que más o menos ese es el término que nos da la RAE. Pero ya en el ejercicio como tal, yo lo divido en dos partes. Lo que es el diseño, que sería el nombre, y gráfico, que es el apellido. Entonces, diseñar como tal es solucionar, ¿sí? Cuando uno diseña algo, el diseño es la solución de cualquier problema que tengo. Y es importante ver lo siguiente: cuando uno diseña, no solamente estamos hablando de temas visuales, ¿sí? Porque uno puede diseñar en Excel unas tablas para cuantificar algo o para llevar el control de algo. Entonces uno está diseñando, entonces el diseño no es solamente de un enfoque, ¿cómo lo podríamos decir?, gráfico o visual. Está dado en muchas cosas, ¿sí? Uno puede diseñar una estrategia para vender más, uno puede diseñar cualquier cosa que solucione algo. Entonces es importante ver el diseño desde o como una solución. Y ya el apellido es donde podría yo decir que el diseño entra a solucionar diferentes cosas. Entonces, ¿qué clases de diseño hay? Pues podríamos empezar por el gráfico, el industrial. Para quienes no sepan qué es el diseño industrial, es todo lo relacionado a diseño de empaques, cajas, como electrodomésticos, o en este caso hoy en día hablemos de celulares, de dispositivos electrónicos. Todo este tipo de diseños hacen parte del industrial. Diseño de moda, diseño de interiores. Entonces, en estos diferentes tipos de industrias o empresas siempre existe un diseñador que está enfocado en cada una de estas áreas.
Entonces, como tal, el diseño es un tema de creación, ¿sí? En parte es un tema de creación. Y cuando hablamos de creación, partamos acá un poco, vamos a hablar de la creatividad. Entonces, muchas veces cuando hablamos de creatividad, ¿qué sucede? Nos hacemos referencia, bien sea a un diseñador o a un publicista. Es normalmente lo que uno puede ver o experimentar ya cuando está en este medio. Entonces el diseñador como tal no es que sea, para estudiar diseño gráfico no es que yo tenga que ser creativo. La creatividad es un proceso, ¿sí? No es un tema de musas, no es un tema de nada de eso. Realmente la creatividad es un proceso y hay diferentes modalidades, diferentes tipos de procesos creativos. Así que cuando una persona estudia diseño gráfico, no solamente está aprendiendo a manejar programas. De hecho, un diseñador gráfico, en mi caso y en mi experiencia, y lo he escuchado en otras universidades, no es la persona que aprende a manejar programas, es la persona que aprende a solucionar diferentes temáticas o problemáticas que se presentan dentro de las empresas. Y por ende, o como tal, la creatividad se convierte en un proceso, donde comienzo inicialmente con lo que les decía, con una problemática. Entonces, esa problemática, empiezo a buscarle soluciones. Entonces puede ser la solución 1, la solución 2, la solución 3. Y lo que hago es que empiezo a mirar cómo en cada una de estas soluciones voy a llegar a resolver esos problemas que me están planteando. Entonces, si es a nivel gráfico, cómo gráficamente puedo solucionar un tema de comunicación, bien sea porque mi producto no se entiende, bien sea porque el mensaje no está llegando. Aquí en esta parte de arriba les voy a dejar un link a un video donde unos empresarios argentinos, unos emprendedores, comenzaron a vender unos productos, si no estoy mal, son alfajores, y llegaron a un nivel donde no vendían más. Y la solución que ellos encontraron fue contratar a un diseñador que les hiciera un rebranding, o sea, que tomara toda su identidad, hiciera un rediseño del empaque, del logo, colores, todo este tipo de comunicación visual, y sus ventas inmediatamente se dispararon. Así que de este video podemos concluir que un rediseño de branding, un buen uso de la comunicación visual nos puede resolver un tema de ventas. Vamos a ver ahora qué no hace un diseñador gráfico. Entonces, ¿qué no hace un diseñador gráfico? Esto es muy importante y creo que es uno de los puntos más relevantes hoy en día. ¿Por qué razón? Porque se piensa o se considera que una persona que maneje un software o un programa ya es un diseñador. Y esto solamente, si lo vemos por acá, esto es una herramienta. Así que esto es una herramienta moderna, pero si esto lo llevásemos unos años atrás, si bajamos aquí en el tiempo, esto es lo mismo que tener una regla, unos colores, un compás y diferentes herramientas que hace mucho tiempo, al no existir los computadores, pues estas herramientas que eran manuales hoy en día son digitales. Por eso no podemos decir que un diseñador gráfico es la persona que maneja una herramienta. Un diseñador gráfico, como lo vimos anteriormente, es una persona que soluciona. Entonces soluciona en el caso de los diseñadores gráficos, como les comentaba, en el caso de la empresa que no podía vender más
porque la competencia tenía un empaque mucho mejor que el que tenían ellos. Entonces, ¿qué entra a evaluar un diseñador gráfico? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de la comunicación visual que tiene esa empresa? ¿Cómo está la identidad? ¿Cómo está tu logo? ¿Cómo está el color? ¿Cómo está la tipografía? Empieza a hacer una cantidad de análisis para poder llevar una solución gráfica para que puedas llegar a resolver ese tipo de problemas. Otro caso donde se ve muchísimo esto es en el desarrollo de, ¿qué se hizo? De páginas web. Vamos a ver qué es el tema o cómo se trabaja el tema web, que también es, digamos, donde hay esta dualidad. Entonces, si lo vemos desde el diseño, tenemos dos formas de verlo. Una que es una plantilla. ¿Y qué es una plantilla? Básicamente una plantilla es unas herramientas que ya vienen prediseñadas, donde yo puedo aquí tener un cabezote, puedo tener aquí un espacio para una foto, para un texto, para un formulario, unos botones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que yo hago? Venir y insertar información dentro de esas cajas. ¿Qué es lo que sucede? Que esto ya viene prediseñado. Lo único que estamos haciendo es o poniendo o quitando esas cajas y llenando esto de información. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que esto ven prediseñado no se adapta siempre a la solución que yo estoy buscando. Entonces, por eso esto de llenar plantillas no es diseño. Ahí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque ya está diseñado. Y la segunda forma de hacerlo es cuando a través de un sitio web que yo voy a diseñar, ¿qué puedo tener acá? Acá lo que puedo tener son otras herramientas, pero son herramientas que ya estoy utilizando a partir de las necesidades específicas de mi negocio. Entonces yo sé que no siempre voy a necesitar aquí una cabecera, porque esto lo voy a utilizar para un formulario, o aquí voy a tener un video, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es que diseño un sitio acorde a las necesidades que yo tenga, ¿sí? Por eso las plantillas, normalmente uno puede encontrar temas como Wix, que es algo de lo más conocido, pero normalmente ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve un diseño de una página de Wix, uno ve un súper diseño, se ve súper bonito, hay una tipografía, hay una cantidad de cosas que visualmente son muy agradables. Pero yo sí les quiero recomendar que no utilicen esto a menos de que ustedes tengan algún conocimiento de diseño. ¿Por qué? Porque uno ve los videos promocionales de Wix, por ejemplo, y la gente sube las fotos sin fondos en unos PNGs donde se ve el fondo, entonces yo solamente me veo silueteado, las fuentes son muy bien acomodadas, pero uno, que los videos están editados, y dos, que entender la tipografía, que como tal, que es el estudio de las fuentes que yo voy a implementar dentro de mi diseño. Si yo hago implementación de tipografía, si yo hago implementación de color, si yo hago implementación de fotografía, todo se me va a ver unificado. Pero cuando uno se enfrenta a una plataforma como Wix, siempre tiene dificultades si no tiene conocimientos previos de diseño. Así que esto no lo hace un diseñador gráfico. Si un diseñador gráfico está enfocado en trabajar con plantillas, realmente no está solucionando una problemática puntual. Hay un caso que voy a buscarlo y les dejo el link en la descripción. Es el caso de una empresa que vendía cepillos de dientes, si no estoy mal, y el diseño del sitio básicamente era una entrada con un video, y ese video eran unas listas de reproducción de otros videos de la gente hablando cómo les había ayudado a usar ese cepillo, ¿sí? Así que con base en mi estrategia yo diseño la página, pero yo no diseño una página por tener página. ¿Por qué? Porque una página web necesita por detrás muchos elementos, tanto visuales como técnicos, para que sea una herramienta funcional. Bueno, vamos a ver cuáles son los enfoques de un diseñador gráfico. Son algunos, seguramente hay muchos más. Vamos a ver el tema de identidad corporativa. Entonces, en el tema de identidad corporativa, algo en lo que
Nosotros como Six Brains nos enfocamos es en el tema de logos o identidad o identificadores. Entonces, cuando hablamos de logos o identificadores es una especialidad muy amplia, ¿sí? Hay un tema muy amplio, muy grande detrás de lo que es trabajar la identidad de marca. Hay empresas, hay agencias que se dedican única y exclusivamente a trabajar en identidad. Más adelante vamos a ver casos tanto locales aquí en Colombia como hacia afuera de cómo es el manejo de identidad de muchas empresas. El tema de tipografía, también en tipografía es súper importante diferenciar, porque una cosa es el estudio y otra las fuentes. Entonces, la tipografía como tal es el estudio o la selección o como la metodología sobre la cual yo elijo las fuentes, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar cuál es la diferencia de las dos, yo puedo decir que una fuente, vamos a hablar de fuentes que conozcamos, o sea, de fácil reconocimiento. Arial y Times New Roman. Por ahí hay otra que está Homa. Entonces, esto normalmente lo reconocemos porque pues en programas de ofimática como Word, como Excel y todos estos, pues esto es lo más común. Entonces, como tal, estas son las fuentes que hay, pero yo como tal hago un estudio previo de qué fuentes debo elegir para utilizar en un logo, para hacer un cartel, para manejar mi página web. Aquí hay diferentes formas de seleccionar este tipo de fuentes para su implementación. Así que por eso digo, para mí, cuando uno usa el término tipografía, siento que está mal usado. Bueno, vamos con el tema de fotografía. La fotografía se puede dar tanto en la conceptualización de cómo va a ser la foto o en la realización de la foto. Entonces aquí hay diferentes formas de abarcar la fotografía. En el diseño web, pues ya lo veíamos anteriormente, que el diseño web no solamente es el hacer el sitio, sino el diseñar un sitio que sea funcional para mi necesidad o mi estrategia. UX y lo que es UI. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos ver en el uso de los celulares, que es lo más frecuente, o básicamente una página web que sea un portal donde yo voy a entrar a llenar un formulario, unos datos, a descargar información. El diseño de interfaz es diferente del diseño de la experiencia de usuario. Así que UX es un enfoque hacia la experiencia de usuario y el User Interface es cuando yo diseño para la parte visual de una interfaz. Comunicación visual. La comunicación visual puede estar enfocada hacia la parte interna de la empresa. Comunicados, boletines, intranets, presentaciones en PowerPoint, que eso uno lo ve un poquito como algo muy por allá, pero una buena presentación en PowerPoint puede hacer que un proyecto tenga mejor alcance, un mejor entendimiento. Y la parte de ilustración, que también es un tema que hoy en día a nivel digital se está moviendo mucho, con temas por ejemplo como el iPad, que te permite generar una cantidad de gráficas y de todo ese tema. Así que podemos ver que el diseñador gráfico tiene muchísimos enfoques sobre los cuales puede trabajar, y si nos damos cuenta, estos enfoques ninguno está como base o su soporte es el software, sino realmente es el entender el lenguaje visual, porque ya como en la escritura tenemos una ortografía, en el lenguaje visual también existe una ortografía visual. Así que es importante que entendamos que el diseñador gráfico está enfocado y está preparado para entender la comunicación visual. Bueno, esto es un breve resumen de lo que es el diseño gráfico y qué hace un diseñador gráfico. Así que te podría decir que el diseñador gráfico es una persona que hoy en día tiene un valor muy alto, así como lo puede tener un administrador, como lo puede tener un gerente, como lo puede llegar a tener un ingeniero
y demás profesiones que están a altos niveles, el diseño gráfico está en el mismo nivel y tiene unas especializaciones. Así que yo te sugiero que siempre que vayas a trabajar estos temas busques un profesional, una persona que esté certificada, una persona que tenga los conocimientos no en el manejo de software, sino en el manejo de cómo solucionar tus problemas de comunicación visual. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Vamos a seguir realizando videos de este tipo para que entiendas cada vez más cómo un diseñador gráfico puede potenciar tu emprendimiento. Muchas gracias, mi nombre es Eduardo Laverde Moreano y nos vemos en un próximo video. Adiós.